¿Cómo les va? Vamos a intentar en la clase de hoy fijar algunos lineamientos para acreditar la materia. Seguramente ustedes ya se enteraron de que el instituto va a otorgar la posibilidad a las distintas cátedras de elegir la modalidad de evaluación. Entonces, como no hemos tenido ninguna evaluación a lo largo del año, les voy a pedir una entrega para noviembre que va a estar relacionada con lo que será el examen final. El examen final no va a ser oral, sino que va a consistir en la entrega de un trabajo cuyas modalidades, temáticas y demás características las vamos a ver en este video. Vamos a empezar por las entregas. Lo que yo les voy a pedir es, para acreditar la materia, la presentación de un esquema antes del 16 de noviembre de 2020. Estamos prácticamente a un mes y medio de esa fecha. Una semana antes del examen final, en las fechas que ustedes quieran presentarse, tienen que enviar a esa dirección de correo la monografía terminada. Yo la voy a leer y si está aprobada, les aviso que está aprobada. ¿Sí? Y en la fecha del examen final estarán las calificaciones disponibles que serán notificadas a las estudiantes por correo electrónico y por la página del aula virtual donde estoy subiendo el link de este video. ¿Sí? De todas maneras, ustedes conserven ese correo electrónico para comunicarse conmigo por cualquier eventualidad. Solamente tienen que presentar antes del 16 de noviembre el esquema del trabajo. Ahora vamos a explicar qué se entiende por esquema. El trabajo terminado lo tienen que entregar cuando puedan o quieran o decidan acreditar la materia. No vamos a tener examen oral y no vamos a implementar otra modalidad más que la entrega de la monografía como instancia de acreditación de la materia. ¿Ok? Lo que les voy a proponer es un formato común para este trabajo práctico, con el objetivo de facilitar la elaboración, así todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, la redacción, así todo el mundo sabe cómo lo tiene que presentar, cómo lo tiene que escribir, y la lectura por parte de otras compañeras por si les interesa a otras compañeras de este curso o de cursos venideros el trabajo que estamos haciendo en nuestra cátedra a lo largo de este complicadísimo año 2020. Hemos visto básicamente dos temas. No sé si vamos a tener tiempo de incorporar un tema más. Hay bibliografía en el programa. Si les interesa la cuestión de la violencia en los medios, etcétera, me consultan, yo les agrego bibliografía o se las hago llegar. La bibliografía ya está colgada de todas maneras en la red. En la red no, en el aula virtual. El aula virtual está en la red, pero ustedes acceden directamente a esta bibliografía a través de el aula virtual. Los temas que hemos visto son las crisis pandémicas y sus causas y la autoridad en el siglo XXI. Sobre este material tienen los videos y tienen también el material bibliográfico. Sobre la crisis pandémica, como eran clases sincrónicas, no han quedado grabaciones. Pero yo les puedo hacer llegar, si no lo hice hasta ahora, el PowerPoint que acompañó la exposición. Yo recomiendo iniciar la elaboración del trabajo con un esquema, que es lo que les voy a pedir para el 16 de noviembre o fechas próximas o anteriores al 16 de noviembre. ¿Con qué objeto pido el esquema? Para orientar el esfuerzo de lectura y sistematización. O sea, no es solamente un capricho mío o una necesidad institucional de acreditar la materia, sino simplemente tener claro lo que uno quiere hacer y cómo va a lograr
lo que se propone. Bueno, el plan de trabajo incluye el esquema que yo les pido para noviembre, ¿sí? Y la entrega final que tendrán que hacer, como ya les dije, una semana antes de la fecha del examen. Vamos a suponer que ustedes se van a presentar en febrero o en diciembre. Si el examen seguramente va a ser un viernes, es el viernes, por decir algo, 8 de febrero de 2021, ustedes el 1 de febrero de 2021, a más tardar, me envían el trabajo. ¿Qué extensión tiene que tener el trabajo? El que ustedes decidan. ¿Sí? Ustedes saben, el trabajo no tiene que tener una extensión determinada, sino una estructura consistente. Por eso es que uno no puede pensar en un trabajo de 2 páginas. Pero si lo que se propone admite el desarrollo abreviado de 2 páginas, bueno, entonces sí, está bien. Hay 2 etapas fundamentales en el armado del plan de trabajo. El plan de trabajo va a estar informado en el esquema que ustedes me van a entregar el día 16 de noviembre. Ahí tienen que decidir, en primera etapa, cuál es el tema. La pandemia, la crisis de la autoridad, el problema de la autoridad, etc. Las causas de la pandemia. Fíjense que el tema no es solamente un título, el tema es desde qué punto de vista, qué aspecto y con qué objetivos voy a abordar determinado asunto. Entonces, decidir el tema implica también elegir los destinatarios. No importa que los destinatarios no sean reales, pueden ser los alumnos, pueden ser los padres de los alumnos, pueden ser sus compañeras, pueden ser sus hijos, pueden ser el público general, pero tiene que tener claro uno a quién se refiere, es decir, a quién se dirige. Cuando yo hago este video, pienso en lo que ustedes pueden necesitar que les diga, porque son mis estudiantes, etc. Pero yo no las conozco, entonces hago una construcción teórica de las destinatarias potenciales de esto. Probablemente me equivoque, pero no importa si acierto. Lo que sí importa es que yo tenga claro a quién le hablo. No le hablo de la misma manera a un grupo, digamos, de jubilados que me invitan a su club para que les hable de la pandemia o de la televisión, etcétera, que a un grupo de estudiantes avanzadas de profesorado de educación primaria que están a punto de recibirse y que tienen, digamos, otros intereses institucionales. Eso lo tienen que tener claro. Insisto, aunque no sean reales, uno puede imaginarse que le está hablando a personas con características reales, pero las personas no son reales. Por ejemplo, que personas menores de 40 años, por decir algo. Entonces, la magnitud de la tarea también es algo que uno tiene que decidir, porque así sabe el esfuerzo que tiene que hacer. Si yo voy a levantar un paquete de arroz, sé que la fuerza necesaria es mínima. Pero si voy a levantar una bolsa de cemento de, no sé, 30 kilos, sé que tengo que disponer mi cuerpo y mis brazos de otra forma. Entonces, repasemos esta primera etapa. Definir el propósito del trabajo. Responde a la pregunta, ¿qué podría interesarme de este tema? Y la respuesta será la idea principal. Bueno, por ejemplo, a mí me importa señalar que gran parte de la pandemia es una crisis sanitaria que se explica por la desaparición de los bosques nativos, la producción intensiva
de alimentos cárnicos que obliga, entre otras cosas, a ser más eficiente, digamos, la producción, juntando enormes cantidades de animales, lo cual trae enfermedades y virus que más tarde o más temprano se contagian o se difunden entre las poblaciones humanas. Ya hemos hablado de los destinatarios potenciales, que responde a la cuestión: ¿a quiénes irá dirigido este artículo o esta conferencia o, en este caso, esta monografía? Previsión del esfuerzo a destinar. Responde a cuestiones tales como: ¿de cuánto tiempo dispongo para consultar más fuentes, para desarrollar ideas propias, para comparar posiciones alternativas? Acá uno tiene que decidir. No importa la calidad de la decisión, importa el contenido de la decisión. Uno puede decir: mira, yo más de 5 horas no le puedo dedicar a este trabajo. No te preocupes, está bien. Pero sobre esa base es que vos ya sabés hasta dónde vas a llegar o hasta dónde podés llegar si le vas a dedicar esa cantidad de tiempo. Fundamentalmente, la segunda etapa es también importante: seleccionar las fuentes a consultar. Según lo que decidas en la etapa anterior, tenés que saber, por ejemplo, vas a consultar 5 autores, 3 autores, 2 autores, vas a ir solamente a Wikipedia, o a partir de una indagación un poco más profunda, vas a tratar de conocer autores, vas a tratar de conocer posiciones contrarias a tu postura o a las posturas de los autores con los que vos te estás manejando, etc. Bueno, hay una tercera y una cuarta etapa en el armado del esquema. Ahora vienen las decisiones cuantitativas. Recuerden esto: el trabajo no debe ser extenuante, porque como se trata de un trabajo intelectual, uno tiene que estar lúcido, tranquilo, no presionado. Cuando alguien está presionado en el discurso oral, ¿qué hace? Tartamudea. Cuando uno está presionado en el discurso escrito, ¿qué hace? No controla lo suficiente el desarrollo lógico de los argumentos, la prolijidad y la precisión necesaria para expresar las ideas que uno tiene. Una experiencia recomendable consiste en decidir de antemano la extensión máxima del trabajo a presentar. Uno tiene que decir: bueno, esta materia, para el caso de esta materia, pero para cualquier caso, esta materia vale tantas horas de mi esfuerzo y tratará de cumplirlo. Puede ser que te quedes corta, puede ser que te sobre el tiempo, pero tener claro que uno le va a dedicar una cantidad determinada de tiempo. No que uno, cuando empieza el trabajo, no sabe cuánto le va a insumir. Vos sabés que, por ejemplo, vas a rendir el examen final, por decir algo, el 14 de diciembre. Bueno, el trabajo te va a llevar, tenés que presentarlo el 7 de diciembre. El trabajo te va a llevar 10 días. Bueno, pero resulta que hoy es 3 de diciembre, no llego. Directamente no llego. Entonces, bueno, como seguramente va a haber un solo turno de examen en diciembre, me voy a presentar en el turno siguiente, que será en febrero. Y chao. Y cuando llegue el momento hago la misma cuenta. Que el examen, que será el 20 de febrero, bueno, lo tengo que presentar a más tardar el 13. Me va a llevar 10 días. El 1 o 2 de febrero ya tengo que estar laburando en la redacción de la entrega final. Una vez decidida la extensión, conviene establecer un ritmo de actividad. Pueden dedicarse 30 minutos o 10 horas diarias a la tarea. Estas limitaciones son recomendables, pero no son obligatorias. Simplemente es para que vos tengas en cuenta que el mejor trabajo sale luego de una economía de esfuerzos. Quiero decir, de administrar la regularidad de la tarea.
Seguramente ustedes ya tienen este hábito adquirido porque ustedes son alumnas del cuarto año y hace años que están en el instituto. Pero tal vez no siempre han logrado llevar a la práctica y hacer conscientes estas características necesarias para el buen trabajo. Insisto, no se trata ni de calidad ni de cantidad de trabajo, se trata de sentirse bien con lo que uno hace. Condición indispensable para cualquier tarea exitosa. Si a vos no te gusta lo que haces, por más que lo hagas bien, por más que le dediques mucho esfuerzo, el trabajo, por supuesto, podrá ser bien recibido y aprobado, pero quien lo tiene que aprobar sos vos. Entonces la satisfacción tiene que ser inherente al trabajo. Por eso hay que prever el esfuerzo a destinar. Responde a cuestiones tales como: ¿de cuánto tiempo dispongo para consultar más fuentes, para desarrollar ideas propias, para comparar posiciones alternativas, etcétera? Y finalmente comenzar a escribir. Otra decisión previa concierne la estructura del trabajo, esto es, ¿en cuántas partes pensamos armar la entrega? ¿Qué extensión tendrá cada una? ¿Cuántos párrafos, cuántos parágrafos, más o menos, le vamos a dar? Lo dividimos en 3 partes, en 4 partes, etc. Bueno, la estructura del trabajo a entregar en el final tiene una portada, en el final, no en el esquema. Una tabla de contenido, un desarrollo, esto lo deciden ustedes en la etapa anterior. Una conclusión, es muy importante la conclusión. Y la conclusión no tiene que ser un resumen de lo que se dijo, sino que tiene que ser algo así como un aporte propio. Así hayan sido aportes propios el resto de las secciones del trabajo. Un aporte original. La conclusión tiene que abrir una puerta. Se llama conclusión porque significa clausurar, pero esta clausura uno la tiene que sentir como un estímulo para seguir avanzando y no para quedarse quieto. Y después, bueno, la indicación bibliográfica, sobre la cual también hablaremos dentro de un ratito. ¿Cómo es la introducción? Ahí tengo que describir sintéticamente el trabajo y sus objetivos. Voy a tratar la cuestión de la autoridad. Y me propongo, digamos, cuestionar el punto de vista del profesor, que dice que la autoridad tiene que ser vista desde afuera, no debe ser vista desde afuera, sino que tiene que ser considerada por los propios participantes en una relación social. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece, etc. Los argumentos van a venir después, pero ahora lo que estoy haciendo es ofreciendo una visión panorámica del enfoque y del desarrollo del tema. Tiene que incluir la presentación de las fuentes, de autores y listas de obras consultadas. Se recomienda escribir esta parte del artículo una vez terminada la redacción del cuerpo del artículo. Es curioso que lo que aparece primero se escribe al final, justamente porque es una especie de síntesis de lo que va a leer el autor. Recién les dije, la conclusión no es un resumen de las cosas que ya se dijeron. Bueno, la introducción es un resumen de las cosas que se van a decir. Un resumen no implica decir exactamente lo mismo, sino indicar por dónde va a transitar la lectura. El desarrollo. No organizar necesariamente la exposición capítulo por capítulo, sino en función de la idea principal. Por ejemplo, me propongo defender el concepto de autoridad que maneja, digamos, Hannah Arendt, que fue nuestra última autora. El informe se puede subdividir en capítulos, secciones o temas que se indican con títulos o con subtítulos. Pero conviene que cada división no impida que la información se muestre como un todo articulado a lo largo del texto.
¿Cuál es la diferencia entre un texto articulado y un texto yuxtapuesto? El texto articulado tiene algo así como una organización lógica entre las distintas partes. Un texto yuxtapuesto no presenta una organización lógica, sino más bien una disposición espacial donde los temas están presentados uno tras otro, pero sin relación ni jerárquica ni lógica entre ellos. Ustedes piensen en esta misma conferencia o este mismo video. Comencé, luego presenté la cuestión y ahora estoy describiendo cómo debe ser la entrega. Cada una de estas partes está organizada lógicamente en función del objetivo central que tenía al comienzo de esta conferencia. ¿Y cuál era? Hablar de la entrega previa del 16 de noviembre y de cómo va a ser el examen final. Por supuesto que si hay alguna duda a partir de este video, ustedes me escriben y yo se los vuelvo a explicar. Pero esto que queda grabado les va a permitir a ustedes seguir en orden las etapas que deben realizarse para lograr el objetivo de presentar el trabajo y aprobar la materia. Es en esta parte del desarrollo donde se desarrollan los análisis y se anticipan los puntos que servirán de base para formular las conclusiones. Esto es lo que se llama el núcleo del trabajo. Yo le puse como título desarrollo. Y después están las conclusiones. Acá es muy importante expresar la opinión propia o de algunos autores citados. Yo prefiero que desarrollen ideas propias, pero no es obligatorio. Sobre ciertos temas es muy difícil tener una opinión propia, porque uno, después de todo, no es un especialista. Los estudiantes de ingeniería no construyen puentes cuando son estudiantes. Cuando se reciben y después de una larga trayectoria profesional, pueden diseñar un puente. Conviene retomar la idea principal definida antes de redactar el artículo. Y ahí es donde la conclusión obliga a expresarse en forma específica y breve. Esta es probablemente la tarea más difícil. ¿Por qué tiene que ser breve? Porque si uno se propone desarrollar, estaríamos volviendo a la etapa anterior. Y si uno se propone hablar nuevamente en general, estaríamos volviendo a la introducción. En la conclusión hay que ser específico y breve. Bueno, acá les voy a dejar la lista de bibliografía, obras, artículos, libros, textos, etcétera, que ustedes han consultado. Y en este orden hay que indicar el material consultado. Apellido, inicial del nombre, por ejemplo, Arendt, apellido, Hanna, nombre, ¿no es cierto? Año de la edición consultada, título, excepto cuando se incluyen nombres propios, ¿no? Pero si no, solamente la primera letra va en mayúscula. Se coloca en italics, ¿sí? O en cursiva, si es un libro. Si es un artículo, va entre comillas. Bueno, estas son las conocidas normas APA, que las pueden sacar de internet o pueden hacer una captura de pantalla aquí y aplicarla a la confección de su bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Es una lista con una descripción de todos los libros, revistas, folletos, periódicos, materiales audiovisuales utilizados en la realización de un trabajo sobre un tema en particular. Bueno, con esto me despido hasta la semana, hasta dentro de 15 días, ¿sí?
Probablemente nos veamos en la reunión del TAIN y si no, las que no están haciendo esa materia, ese TAIN, nos veremos dentro de 15 días.